Gracias por estar todos los compañeros de la Biblioteca Nacional, gracias por estar los amigos y compañeros de la vida, gracias por estar la militancia de tantos años de derechos humanos. No puedo nombrar a cada uno, pero sí puedo traer en el presente me es difícil. A Cristina Comandé, y acá pido un aplauso, y tenemos a su esposo y a su hermano. La perdimos hace poco. Gran compañera. Voy a hacer un agradecimiento, voy a cambiar de anteojos, porque la mesa parece que se arma sola, y la verdad que no. Intervienen muchos sectores de la biblioteca. Interviene diseño, producción, audiovisual, sonido, dirección de cultura, dirección de administración, institucionales, publicaciones, mantenimiento. Y quería decirles que la imagen que ilustra el programa de derechos humanos es de la fotógrafa Mónica Hasenberg. Gracias a todos y a todas ellas. Les voy a contar brevemente, a quienes todavía no conocen, el programa de derechos humanos y de qué se trata. Estamos cumpliendo 10 años, arrancamos en el año 2012. Consta de un archivo testimonial. Acá tenemos algunos de ellos que dieron su testimonio. Tampoco puedo nombrar a cada uno. Hay 165 videos que pueden escucharlos y ver. Interesantes, sobre todo para ustedes, chicos, que tuvieron la suerte de vivir y nacer en democracia. Estos testimonios son de todas las personas que de una manera u otra sufrieron la cárcel o la desaparición en persona y estar en centros clandestinos de detención, o de perder algunos familiares en manos de los genocidas. Por lo tanto, hay 165 videos que lo encuentran en la página web de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar, o en YouTube ponen archivo testimonial y ahí los pueden ver. Además, hay otro link que se llama Debate por la Memoria. Esta mesa va a estar subida ahí y pueden ver las mesas y los homenajes que se hicieron hasta el momento. Esa es así. No hay mucho más para agregar, pero sí los invito a ver esos testimonios, que además ese archivo está en permanente construcción. Continuamos y continuaremos haciendo y agradeciendo a cada testimoniante, a cada hombre valiente y mujer que vinieron a contar su historia de vida. Sin ellos, no tendría sentido. Nosotros, desde el programa de Derechos Humanos, somos únicamente un puente para que eso suceda, pero los verdaderos y lo importante es que está su testimonio de la misma manera como están en los juicios de lesa humanidad. No existiría si no hubiese denunciantes de los centros clandestinos. Para finalizar, estoy dejando a una persona muy valiosa que está acá acompañándonos en una foto que fue el último día que lo tuvimos en la explanada hablándonos a los trabajadores y trabajadoras. Era nuestro director. Lamentablemente falleció, pero está en el corazón de todos nosotros, en el recuerdo, y el programa de derechos humanos existe porque se hizo una propuesta y tuve el honor y la honra de que me la hayan entregado a mí para hacerlo, y con total libertad. Y ese es Horacio González. Pido un gran aplauso para él. Y Ezequiel Grimson, que era el director de Cultura. No me queda más que decirles nuevamente bienvenidos, gracias por estar y acompañarnos. Le paso la palabra al compañero Roberto Baschetti. Muchísimas gracias, Graciela. Celebro estar en un nuevo aniversario
aquel fatídico 24 de marzo de 1976, que conmemoramos como debe ser, para no olvidarnos de todo lo que sucedió. No tengo que hablar de la gente que me acompaña en la mesa, porque son todos reconocidos defensores de los derechos humanos. También para mí es algo muy especial estar hoy acá. Yo trabajé en la Biblioteca Nacional 24 años, hasta que me jubilé, y ver tantas caras de queridos compañeros y amigos que muchas veces tuvieron que poner el cuerpo para que la Biblioteca Nacional fuera eso, una biblioteca nacional y no un lugar de mercancía o de cambio de conoceres y de sabiduría y de conocimiento. Así que bueno, según me dijo Graciela, sería importante que yo contara sobre los derechos humanos de nuestro pueblo y de los trabajadores durante el primer gobierno peronista, que va de 1946 a 1955, pero que a su vez tiene un prolegómeno que hay que explicarlo, y a lo que ahora yo voy a relatar. Y es la política desarrollada por la Secretaría de Trabajo y Previsión y la legislación aprobada entre el 4 de junio de 1943 y el 3 de junio de 1946. Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó la era de la justicia social en la Argentina. A partir de ese momento, las relaciones entre el capital y el trabajo dejaron de estar libradas a la improvisación y al discrecionalismo para encarrilarse de acuerdo a normas elementales de la convivencia humana. El trabajador encontró amparo para sus justas reclamaciones. Lo primero que hay que decir al respecto es que se trató de un periodo muy productivo a favor de la legislación social. Un rubro olvidado y ignorado hasta el momento. Más allá, por supuesto, de las buenas intenciones evidenciadas por sectores del viejo Partido Socialista con anterioridad, pero que mayormente no pudieron efectivizarse ni llevarse a la práctica. Es entonces que a partir del 4 de junio del 43 y bajo la planificación de Juan Domingo Perón, se forma un cuerpo jurídico de primer nivel que no deja nada librado al azar, que se muestra siempre del lado de los trabajadores. Perón, cuando todavía no era gobierno, supo decir: en la infancia, primavera de la vida, frente al reducido grupo de privilegiados, estaba la dolorida falange de los niños sin alegría, que muy tempranamente se enfrentaban con el duro ceño de la vida. En la juventud, cuando la ilusión y la esperanza deben ser compañeras inseparables del hombre, junto al potentado que disfrutaba de todos los halagos, pasaba el desalentado que no encontraba siquiera quien utilizara sus energías. Y en la vejez, siguió diciendo Perón, otoño del fruto recogido, de un lado la sociedad mostraba la opulencia del afortunado, y en el reverso estaba el anciano que, después de haber quemado su fe, su sangre, su vida entera, iba pregonando sin palabras el más agrio testimonio de la injusticia social. Y dijo Perón: es muy triste el mundo de la injusticia para obligar a los hombres a vivir con él. Y así fue que una vez en el gobierno dijo algo que de alguna manera fue como un parteaguas con respecto a su política con los trabajadores. Dijo, textualmente lo cito: la agitación de las masas fue un efecto de la injusticia social. El remedio no ha de estar en engañarlas ni en someterlas por la fuerza, sino en hacerles justicia con mayoría. Tomando como norma el concepto de que el salario es la base y punto de partida de todo ordenamiento social, porque se sabe, la salud y el estómago no admiten economías ni recortes, se inició una gigantesca tarea. En solo 2 años de funcionamiento, entre 1947 y 1949, se firmaron 470 convenios de trabajo que beneficiaron a 2.900.000 trabajadores. Y serán solamente 123 decretos leyes, no necesitó más, los que permitieron a Perón ser lo que fue para el pueblo argentino cuando todavía estaba en esa Secretaría de Trabajo y Previsión. Entre esos decretos
relevancia e importancia para los sindicatos debe mencionarse. Voy a nombrar algunos, obviamente. Modificación a favor de los trabajadores en la Ley 9688 sobre accidentes de trabajo. Hasta ese momento, si vos te accidentabas en el trabajo, ningún patrón se hacía cargo de lo que te podía haber ocurrido. Pago de salario de los días feriados. No se pagaban los días feriados. Vacaciones anuales pagas. La creación de estatutos y reglamentos del trabajo que ponen en caja la voracidad patronal en la materia. La puesta en práctica de jubilaciones y pensiones civiles para el uso de los trabajadores, que como dijo antes el mismo Perón, llegaban a la ancianidad sin protección alguna luego de toda una vida de trabajo. La creación del Estatuto del Peón. Hasta su creación el peón de campo tenía menos derechos que el siervo del agrero frente al señor feudal de siglos anteriores. Condiciones de trabajo humanas para todos los obreros, especialmente para los más castigados y postergados, como los trabajadores de la caña de azúcar y los obreros de los frigoríficos y de la construcción, y también los de la fundición. Obligatoriedad del laudo gastronómico para los mozos de bares y restaurantes. Creación del Instituto Nacional de Remuneraciones que permite la formación de un salario vital, mínimo y básico para quienes trabajan. Y a posteriori creó la obligación por parte de los patrones del pago de un sueldo anual complementario o aguinaldo. Esto lo hizo mediante un decreto ley el 20 de diciembre de 1945. Al respecto, toda la oposición, una vez más, se alineará en contra de ese aguinaldo, que por suerte hasta el día de hoy disfrutamos. La prensa, que era el diario de la oligarquía, dijo que el decreto influiría en perjuicio de la economía del país. Lo mismo que dicen ahora los mismos capitostes de la economía. El Partido Comunista dio su parecer a través de la palabra de Rodolfo Giollo. Lo ve como un engaño fascista y electoralista de los prestidigitadores que acabarán dejando un saldo tremendo de carestía y empobrecimiento. La Unión Cívica Radical no se quedó atrás. Emitió un comunicado que no tiene desperdicios y que cito tal cual. El radicalismo rechaza y repudia la política demagógica que ofrece a los obreros el paraíso terrenal, formado sobre la ruina de todas las empresas, y rechaza el absurdo de que para mejorar la condición de los más humildes sea necesario empobrecer a los más pudientes. La Unión Industrial, el Colegio de Abogados y la Cámara de Comercio van en el mismo sentido crítico. Aseguran que la medida provocará un grave daño a la masa de asalariados. Los obreros en realidad no entienden claramente por qué. La oligarquía vernácula, sin tanta verba expresiva, se reúne en el local de la Bolsa de Comercio y tratan de imponer su voluntad brutalmente, como están acostumbrados. Entre los que emiten un comunicado están Eustaquio Méndez Delfino, hombre de la casa, de la Bolsa de Comercio, José María Bustillo, terrateniente, y Alejandro Yao, banquero, después habla un banco Yao, acusan a la nueva norma legal por, cito tal cual, sembrar la lucha de clases, y muy suelto de cuerpo aseguran que las erogaciones que el decreto impone y no pueden cumplirse, no se habrán de cumplir. Nadie en el mundo, dicen, puede obligar a dar lo que no se puede y menos lo que no se entiende. Pues bien, Perón nos obligó y debieron pagar para siempre y hasta el día de hoy ese aguinaldo. Es necesario hablar de los logros sociales, políticos y económicos de ese gobierno de Bada del 46 al 55 para entender que benefició a la gran mayoría del pueblo argentino en general y a los trabajadores en particular. A nivel económico, nacionalización de la industria, nacionalización de la economía, créditos para la industria, plena ocupación y altos salarios. Al aumentar la capacidad de compra de salarios se incentiva la producción industrial. A su vez comienza la producción de bienes de consumo durable, como por ejemplo automotores, locomotoras, aviones, motocicletas que se hacen en el país. Y a producirse insumos siderúrgicos y otros derivados del petróleo. Pasan al patrimonio
como así también una reducción de los pagos de servicios y beneficios al capital extranjero. Generalmente estos eran remitidos al exterior y un control efectivo se hace sobre la política de inversiones de las empresas públicas. Solamente en un año de gobierno peronista, entre el 48 y el 49, los chacareros arrendatarios se hicieron propietarios de 1 millón de hectáreas. En 9 años de gobierno peronista, como dije, del 46 al 55, se levantaron 76.230 obras públicas, de las cuales 70.000 fueron en el poblado interior de nuestro país. Se logró la inauguración y puesta en marcha de centrales hidroeléctricas, plantas siderúrgicas, diques, gasoductos, refinerías de petróleo, usinas eléctricas. Para los que conocen, todos estos trabajos tienen nombres propios: San Nicolás, Río Turbio, Represa del Lingüín, Alto Sotosápala, etcétera, etcétera. La flota mercante del Estado, que no existía, pasó a ser la tercera en el mundo, con 35 buques. Se nacionalizó el crédito y los depósitos bancarios. Se crea el Banco Industrial para orientar el crédito hacia la mediana y pequeña industria y otros sectores medios. A nivel social, que es lo que más nos interesa, quizás los logros no fueron menores. El gobierno peronista construyó 8.000 escuelas, la mayor cantidad registrada en toda la historia de la Argentina, hasta la llegada de Néstor y Cristina, que elevaron esa cifra. El analfabetismo se redujo al 3% en todo el país. En 9 años de gobierno peronista, ya los hablados 46-55, se construyeron 500.000 viviendas con capacidad para cerca de 5 millones de personas. Y se dignificó a todos los trabajadores mediante contratos de trabajo, leyes de previsión social, jubilaciones y pensiones, cooperativas, proveedurías, escuelas técnicas. Se crearon los tribunales de trabajo. Hasta ese momento un trabajador era echado por la patronal cuando ésta quería y sin indemnización alguna de por medio. Y recordar la importancia de la Fundación de Ayuda Social María Valverde de Perón, con la construcción y mantenimiento de hogares escuelas, ciudad infantil, ciudad estudiantil, hogares para ancianos, hogares de tránsito para empleadas que venían del interior del país, empleadas domésticas en su gran mayoría, hospitales, clínicas y policlínicos para el común de la gente, vacaciones pagas, turismo infantil, colonias de vacaciones de todos los pibes. Los pibes del interior conocían el mar y los chicos de acá de la capital podían conocer las sierras y las montañas. La instauración de los derechos sociales del trabajador, de la ancianidad, de la niñez y del peón de campo. Todos ellos con fuerza de ley, ya que fueron incluidos en la reforma constitucional de 1949. A nivel político, la creación central única de los trabajadores, la Confederación General del Trabajo, participación de la misma en el poder político a través del Parlamento y agregados obreros en las embajadas. Esa Confederación General del Trabajo llegó a tener 4.900 trabajadores sindicalizados, inclusive hombres de tracción obrera, como nunca ocurrió antes en el país, llegaron a ser ministros de la Nación, como Borlengri, Baramuglia y Freire. La instauración del voto femenino. Hasta este entonces la mitad de la población no votaba por el solo hecho de ser mujeres. En 1951 se vota para el periodo 52-58 y ahí por primera vez votan las mujeres. Perón risueñamente me acuerdo que dijo: la primera elección la ganamos con los hombres, la segunda la ganamos con las mujeres y la tercera la vamos a ganar con los niños, como realmente fue en 1973, con los que en ese momento éramos niños y después fuimos los jóvenes de campo al gobierno Perón al poder. Bien, esto por un lado. Ya para terminar, y esto es muy importante entenderlo, porque hace un clic en la mente de todos los trabajadores, no solo de los trabajadores, sino de la gente común, de la gente que se benefició con esos 9 años de gobierno peronista. Primero voy a leer qué dijo y después voy a decir quién lo dijo. Cuando apareció Perón en 1944-45 en la Secretaría de Trabajo y Prevención, yo era un joven obrero textil que, como todos los trabajadores, vivíamos con bajos salarios, sin protecciones sociales, con largas jornadas de trabajo y mucho maltrato de los capataces. Para
y que se podía cambiar si nos uníamos con los compañeros en los sindicatos. Me abrió la cabeza. Desde entonces supe que nadie tenía derecho a explotarme. Esto lo dijo el compañero Andrés Framini, dirigente sindical textil, secretario general de su gremio, gobernador electo por el peronismo en la provincia de Buenos Aires en 1962 e impedido asumir su cargo por un golpe militar, fallecido desgraciadamente en mayo de 2001. A partir de eso, de la lucha del pueblo argentino, tuvimos todos los compañeros, primero 3 generaciones de argentinos que pelearon por el regreso de Perón a la patria, a la que se sumaron miles de compañeros de la izquierda que también lucharon por hacer realidad los derechos de los trabajadores. En honor a esos 30.000 compañeros desaparecidos y fundamentalmente, y que no tenemos que olvidar, a la compañera Milagro Sala, injustamente apresada, vamos a pedir un aplauso inmediatamente. Gracias por el tiempo. Gracias, compañero Roberto Baschetti. Gracias. Ahora vamos a escuchar la palabra de la compañera, nieta restituida y legisladora, Vicky Victoria Montenegro. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, bienvenidos a los chicos, a las chicas de Lola, a sus docentes, a sus directoras. Bueno, felices de este momento de encuentro y agradecida a Graciela, en la Biblioteca Nacional, por todo el trabajo de estos años, retomando lo que planteaba Roberto, digamos, un repaso de nuestra historia tan importante y, bueno, años después, el retorno de Perón a la Argentina y, bueno, el golpe cívico-militar que deja 30.000 desaparecidos y que nos roba alrededor de 500 bebés. Yo quizás me voy a enfocar para compartirle a los más jóvenes y a las más jóvenes lo que tuvo que ver con la historia de las abuelas. Yo soy hija de militantes, mi papá se llamaba Roque Montenegro, mi mamá Hilda Torres, mis papás eran del norte del país, de la provincia de Salta, y empezaron a organizarse desde muy jóvenes. Siempre lo cuento, mi mamá, mis 2 familias eran muy humildes, pero particularmente mi familia materna era muy, pero muy pobre. Y mis abuelos trabajaban todos los días, todo el día en los campos y no les pagaban con dinero, les pagaban con unos vales para comprar en el almacén del dueño del campo. Entonces estaba esa idea de que, bueno, en la próxima vida Dios quiso que les tocara atravesar esa pobreza y en la otra vida seguramente se les iba a reparar, ¿no? Y cuando mis papás iban a la escuela, surge un docente que les pregunta a los chicos, adolescentes como ustedes, ¿qué iban a hacer? Si realmente iban a aprovechar ese tiempo del aula y de la clase y se iban a apropiar de ese conocimiento, o si ya estaban resignados a trabajar en situación de esclavitud, los varones en el campo y las mujeres cuidando a los chicos de las familias ricas. Y los interpeló y empezó a abrirles la cabeza y entendieron que lo que les sucedía no era porque Dios quería que atravesaran esa pobreza, sino como consecuencia de quienes querían que no aprendieran a leer y a escribir, que no se organizaran, que no lucharan. Bueno, ahí surge un grupo de jóvenes, entre los que estaban mi mamá, mi papá, mis tíos, mis tías. Al principio empiezan en un comedor a darle la leche a los chicos, a cuidarlo mientras los papás iban a trabajar y después empiezan a alfabetizar, ¿no? Y ahí empieza el problema. Cuando empiezan a alfabetizar, cuando empiezan a despertar conciencia en el otro, antes del golpe empieza el operativo Independencia en el norte de nuestro país, secuestran a mi abuela, a mi tía y mi mamá, mi papá y el resto de mis tíos ya no puede volver a su casa. Vienen a Buenos Aires y acá nací yo, en la ciudad de Buenos Aires, el 31 de enero del 76. El 13 de febrero hay un operativo en nuestra casa en William Morris a cargo del teniente coronel Hermann Tetzlaff y a partir de ese día mis papás y yo pasamos a estar desaparecidos. Mi papá con 20 años, mi mamá con 18 años y yo con 13 días. Aparezco a los 25 años como María Sol Tetzlaff Duartes, hija de ese ya coronel del ejército, en el barrio de Lugano 1 y 2. El coronel Hermann Tetzlaff se había apropiado de 2 bebés, María Sol, que era yo antes, y César, que era el hijo de la señora que trabajaba en casa. Durante 25 años que fui María Sol, me enseñaron que era mentira que había personas desaparecidas, que todo era
una gran mentira, todo un tema político, y que lo mejor que yo podía hacer era no meterme en todo eso, ¿no? Era la construcción del nosotros, de mi papá, el bueno, y de lo otro, ¿no? Lo que estaba del otro lado, de las señoras mentirosas, las madres, las abuelas, que trataban de instalar que los hijos de los militares podíamos ser hijos de la subversión. Durante ese tiempo, y quizás para los más chicos, imagínense, nosotros desaparecemos en la provincia de Buenos Aires. Mi familia vivía en Salta. Casi nadie tenía teléfono. No existía, los teléfonos de línea eran muy caros, muy pocas personas tenían teléfono de línea, mi familia no lo tenía. La única forma de comunicarse era por cartas. Entonces yo tengo muchas cartas que mis abuelos mandaban buscándonos, porque nosotros no aparecíamos por ningún lado. Y ahí las madres y las abuelas empiezan a organizarse, resisten a la dictadura, tratan de comunicar, de contar que esto estaba pasando, y durante ese tiempo las formas de comunicarse eran distintas. Hoy por hoy, ustedes lo saben, pasa algo, desaparece un compañero, una compañera, inmediatamente se difunde y hay redes que nos ayudan a comunicar. En ese tiempo no. Lo único que había eran los medios de comunicación, la radio, la tele, los diarios, y eso decía, instalaba un sentido común en la sociedad, que había una guerra, que estaban los buenos, que eran las Fuerzas Armadas, y los militantes que había que asesinar o desaparecer. Pero no se hablaba de las desapariciones, eran esas, las locas de la plaza, le decían, las que denunciaban que sus hijos estaban desaparecidos. Durante ese tiempo, las abuelas comenzaron a trabajar en lo que iba a venir. Lo que ellas decían es: la dictadura no va a ser para siempre. Algún día esto se tiene que terminar, la impunidad se va a terminar, y tenemos que saber qué hicieron con nuestros hijos, dónde están los restos de nuestros seres queridos si es que los asesinaron. Y se crea el equipo argentino de antropología forense, que es el que identifica los restos de los desaparecidos. Yo, gracias al equipo argentino de antropología forense, pude encontrar los restos de mi papá. Mi papá fue secuestrado la misma noche junto con nosotros, y por dichos de mi apropiadora había sido asesinado esa noche, pero no fue así. Estuvo secuestrado, entendemos que en Campo de Mayo, y fue arrojado vivo desde un avión al Río de la Plata, y su cuerpo apareció en Colonia, Uruguay. El IAF identificó esos restos con una gota de sangre que damos los familiares, y yo pude traer a papá a casa. Y de hecho papá es el primero de los 25 chicos que desaparecieron en Metán, que vuelve a su ciudad, que sus restos vuelven a su ciudad. Como papá volvió, muchas familias se animaron a dar sangre, y hace unos años encontramos al segundo compañero que desapareció de esa camada de jóvenes que tenían entre 15, 16 años, mi tío, que era el más chiquito, a 25 años, el más grande. Digo, fue una generación, la de mis padres, relativamente muy joven, cuadros de trabajadores, cuadros políticos, militantes sociales, que estaban convencidos que habían venido al mundo a cambiarlo todo. Digo, esto que relataba Roberto, para ustedes, chicos, chicas, que es natural el aguinaldo, para quien tiene trabajo registrado, no el aguinaldo, las vacaciones, los derechos, para nosotras las mujeres poder votar, eso que es un derecho, y hoy por suerte podemos dar otras discusiones, no existía antes, y eso permitió generar una conciencia distinta en muchos jóvenes, los de la generación de mis padres, que estaban decididos a cambiarlo todo. Ellos estaban convencidos de que no se iban a resignar a esa injusticia, de que había que luchar para transformar la realidad, y que la mejor forma de hacerlo era en una lucha colectiva, no desde lo individual, sino junto a otros. Y los hicieron desaparecer. Los secuestraron, los torturaron, los asesinaron, escondieron sus cuerpos y hasta se robaron a sus bebés, se robaron a sus hijos. El Estado definió que alrededor de 500 bebés nunca pudiéramos ser nosotros mismos, porque ellos decían que había en nosotros un gen subversivo, que si ellos lograban formarnos desde el bien, lo que entendían del bien, con familias militares, podían tomar ese potencial y reencauzarlo para esa Argentina que querían construir. Y esa Argentina que querían construir era una Argentina para muy pocos, donde la mayoría viva de rodillas, resignado a que no es posible transformar nada. Por eso los desaparecen, por eso se roban sus hijos, y fíjense que el único cabo suelto que deja la dictadura militar, cívico-militar, es un grupo de mujeres. Porque en esa lógica machista no había posibilidad alguna que, después de haber desaparecido a miles y miles de cuadros políticos,
un grupo de mujeres, un grupo mínimo comparado con la dimensión del horror, pudiera generarle algún daño a esa dictadura que estaba logrando su objetivo. Y yo siempre lo digo porque no deja nunca de movilizarme. Digo, ese policía, y seguro Lita lo va a explicar mucho mejor que yo porque es la protagonista, ese policía o militar, no sé qué era Lita, el que les da la orden en la plaza de que circulen, les da la orden de circular porque había estado de sitio, entonces ellas no podían juntarse en la plaza. Ellas estaban en la plaza pidiéndole a las autoridades, a la dictadura, que les dé respuesta acerca de sus hijos. Y la orden es circulen, y les tiran los caballos encima, convencidos de que eran mujeres que se iban a ir a su casa, que se iban a morir de miedo y que no iban a volver más. Y a partir de esa orden nace un símbolo de resistencia, de lucha, de coherencia y principalmente de amor, uno de los más importantes de nuestra historia, que al día de hoy nos sigue sosteniendo. Y esa lucha de esas mujeres fue colectiva, porque empezaron al principio solas, yendo a los juzgados, a las comisarías, y las echaban de todos lados. Eran mujeres solas que solo lloraban, pidiendo y exigían que alguien les dé una respuesta. Pero se dieron cuenta que la forma de que podían lograr una respuesta era junto a otras mujeres a las que le había pasado la misma historia. Y así nacen las madres que después, además de ser madres, son abuelas, porque nos buscaban a los bebés, los que nacieron en cautiverio, los que éramos bebés cuando nos secuestraron. Y al día de hoy las abuelas siguen buscando a esos centenares de bebés que siguen desaparecidos con vida, que ya somos hombres y mujeres, adultos, adultas, muchos de nosotros somos madres y padres, y algunos que fuimos padres muy jóvenes ya somos abuelos. Yo tengo un nieto de 3 años y medio. Imagínense, es la generación de nuestros padres desaparecida, la nuestra desaparecida con vida, que están en cualquier lugar, y la de nuestros hijos y nuestros nietos llevando un apellido que no es el suyo. Y esos chicos no le faltan solo a sus abuelas y a sus abuelos, o a sus tíos, a sus tías, nos faltan a todos nosotros. Por eso es muy importante para los más jóvenes, las más jóvenes, que tienen naturalizados estos derechos, que puedan dimensionar que todo este horror sucedió porque no había democracia, que nuestra democracia, sin lugar a dudas, es imperfecta, pero es la herramienta que nos permite protegernos de esas violencias que alguna vez ejerció el Estado y que no fue hace tanto tiempo. Para ustedes es una eternidad, digamos, esto que nosotros les contamos es literalmente en blanco y negro, las fotos eran en blanco y negro, así que eso pasó hace muchísimo tiempo y parece que es un peligro que quedó atrás. Pero detrás de, ya para cerrar, para que hablen los demás, no los quiero aburrir, pero sí, chicos, chicas, piensen que detrás de los tanques y las botas, a mí me crió un coronel del ejército, crecí entre los cuarteles, tengo muy presente el relato de todo el horror de los secuestros, y es tremendo. Pero detrás de ellos había personas todavía más tremendas, que son los intereses económicos y los que generaron ese sentido común en la sociedad. 30.000 personas desaparecieron. ¿Cómo puede ser que tan pocos hayan escuchado algo? ¿Cómo puede ser que al día de hoy las familias no denuncien a esos bebés que llegamos a casas de mujeres que nunca estuvieron embarazadas? Eso es posible porque muchos se encargaron de comunicar que eso estaba bien, que eso que se hacía estaba bien. Y esos mismos actores que quieren siempre ir en contra de los derechos de las mayorías, que somos los sectores populares, están latentes. Por eso uno tiene que tener muy presente la importancia de nuestra historia, la potencia de nuestra historia, el camino de todas estas luchas que nos constituyen a este presente y que tienen como objetivo que estas historias no se repitan nunca más. ¿Por qué mantenemos viva la memoria? ¿Por qué damos testimonio? Imagínense que cada vez que nosotros hablamos, nosotros somos más grandes, Charlie es también hijo, nosotros somos grandes y nuestros papás son chiquitos. Mis hijos son mucho más grandes que mis papás cuando desaparecieron. Y no es que uno repite de memoria y no le pasa nada, son tus papás, pero que también son tus nenes, digo, tienen más o menos la edad que tenían ustedes. Y siempre te moviliza, pero damos testimonio porque necesitamos seguir despertando la conciencia con respecto a esta historia, mantener viva la memoria y principalmente
porque queremos que este dolor nuestro no le pase nunca más, pero nunca más a nadie. Y además porque tenemos el deseo decidido de que ustedes, las generaciones que vienen, sean mejores que nosotros. Por eso es muy importante mantener viva la memoria, cuidar la democracia, respetar nuestra historia y ser protagonistas activos de este presente y de la construcción del futuro. Muchas gracias, chicos, chicas, y a las autoridades. Gracias, compañera Vicky Montenegro. Bueno, ahora nos va a hablar el compañero Carlos, para nosotros el Charlie Pisoni. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a las autoridades de la biblioteca por organizar esta charla, a los trabajadores presentes, trabajadoras, a los chicos y chicas de la Escuela de La Mora. En alguna oportunidad he ido a dar también charlas allí a su escuela. Y muchas gracias a Graciela, que dirige el programa de Derechos Humanos de la biblioteca, porque para nosotros en este programa también están presentes nuestros padres, nuestras madres, nuestra historia, la historia del movimiento de derechos humanos que Graciela lleva adelante, y para quien voy a pedir un aplauso también de todos, la gran organizadora. Bueno, voy a hablarles a ustedes, que son el chico de la escuela, los demás hagan como si no estuvieran, porque me parece que lo más importante son ellos y ellas. Roberto les habló un poco de la historia, me parece importante enmarcar este acto que se nos viene dentro de poco, el 24 de marzo, y esta charla dentro de lo que mencionó Roberto. Vicky les habló un poco de cómo nace el movimiento de derechos humanos, cuáles son nuestras historias, las madres, las abuelas. Yo les voy a hablar un poco más del presente y traerlos todo eso que comentaron recién al presente. Acá al lado mío está Anita Boitano, que es una de las personas de las que le hablaba Victoria, de esas madres y abuelas que empezaron a hacer la ronda en plena dictadura, que incluso fueron infiltradas por los genocidas, desaparecieron a 3 de ellas, 3 de las fundadoras de Madres. Uno de los personajes más conocidos que se infiltró en las Madres fue Alfredo Astiz. Iba a las reuniones donde iba Anita, y ese mismo personaje, por suerte, en la Argentina fue juzgado y castigado, y hoy está en una cárcel y condenado a prisión perpetua. Esta es la historia de nuestro país, esta es la historia que de alguna manera tenemos que festejar, porque Argentina ha sido uno de los pocos países en el mundo que ha logrado, a través de las políticas de memoria, verdad y justicia, condenar a los responsables del terrorismo de Estado en su país. Hay muy pocos países que lo hicieron. Para que se den una idea, en España hay el triple de desaparecidos que en Argentina y no ha sucedido nada. Para que se den una sola idea, no hablo ni de un país cercano a la región, hablo de España. Y fíjense qué importante para llegar a eso ha sido la lucha y la organización del movimiento de derechos humanos, también único en el mundo, que se ha tomado después en otros países, principalmente la experiencia de las madres y las abuelas y los familiares como Lita, que ha hecho que después se obtengan estos logros. Nosotros hoy tenemos casi 30 sitios de la memoria que eran centros clandestinos de detención, se calcula que fueron 500, que están recuperados y se pueden visitar. No sé si ustedes han visitado alguno, quizás el más emblemático es la ex ESMA. Tenemos 130 nietos, entre los cuales están Vicky, nietos y nietas que han recuperado, las abuelas de Plaza de Mayo, otra de las victorias que tenemos. Que a diferencia de nuestros padres, que sabemos que han sido asesinados, pero no tenemos sus cuerpos, los nietos y las nietas por ahí caminan entre nosotros y no saben ellos su verdadera identidad. Ahí está el trabajo de las abuelas, también fuertemente. Y por otro lado, tenemos 1.100 genocidas condenados por delitos de derechos humanos en Argentina, una cifra inmensa, una victoria inmensa del movimiento de derechos humanos, pero también de la voluntad política. Porque durante los años que siguieron a la dictadura, hubo distintos gobernantes que impidieron que se juzgara a los genocidas. Hubo un intento en el primer gobierno de Alfonsín con el juicio de las juntas, ustedes saben, fueron condenados las juntas militares, pero después fueron liberados en el otro gobierno de Menem. Y también fueron dictadas 2 leyes de impunidad, obediencia, vida y punto final, que lograron que todos los genocidas estén en las cárceles, en las calles, perdón. Cuando nosotros nos fundamos, yo pertenezco a la agrupación Hijo,
porque tengo a mi papá desaparecido, Rolando Pisoni e Irene Veloquio. Ellos eran militantes peronistas, por eso están desaparecidos. Cuando nosotros nos fundamos, nos pasaba que nos encontrábamos a los asesinos torturadores de nuestros padres, a los que habían violado a nuestras madres, a los que habían robado bebés, en las calles. Y eso era producto de la impunidad de los gobiernos que pasaron durante la democracia. Por eso les digo, la lucha en los organismos tuvo su fruto por la persistencia y la resistencia de ellas, pero también por la voluntad política de haber tenido una persona como Néstor Kirchner que decidió anular esas leyes, que comiencen los juicios por delitos de lesa humanidad, que se recuperen los sitios de memoria y que la Argentina empiece a tener programas y políticas de derechos humanos, como justamente el programa de derechos humanos de la Biblioteca Nacional. Este ejemplo es el ejemplo, quizás, lo mejor que tengo para charlar hoy con ustedes, que es el ejemplo de cómo cuando uno se organiza, cuando uno apuesta a lo colectivo, como apostaron ellas, después de tanto tiempo, imagínense que estamos hablando que las leyes se anularon en 2004, 30 años después, ellas pudieron empezar a ver cómo esas banderas que levantaban durante tantos años se hacían realidad, cómo enjuiciaban a los genocidas, cómo se recuperaban los sitios, etc. Y fíjense qué importante saber que ellas hayan estado juntas. La organización, como decía Vicky, la organización vence al tiempo, decía un filósofo contemporáneo, Rodolfo, también, ¿no? Entonces, fíjense, haber estado organizadas tanto tiempo es lo que la hizo después que llegaran las victorias. Y si ustedes van los jueves a las 3:30, hay una ronda todavía en la Plaza de Mayo. Todavía la lucha continúa porque todavía faltan muchas deudas pendientes. Y eso es también algo que hay que charlar hoy en nuestra democracia. Les hablé de muchas victorias que tuvimos, pero también tenemos muchas deudas pendientes que hablan de una democracia que todavía no llega a ser plena. Nosotros tenemos una triste historia en la Argentina, que es haber estado asignados por los golpes de Estado en la Argentina. Hoy estamos en una quizás récord democrático porque nunca habíamos tenido tantos años en democracia sin golpes de Estado. Entonces hoy estamos festejando ese récord democrático, pero una democracia que no termina de ser plena, porque derechos humanos también es que todas las personas puedan comer. Ustedes saben que en la Argentina tenemos el 50% de nuestros compatriotas que están bajo los niveles de la pobreza. Eso también es una deuda de nuestra democracia. No puede pasar en democracia que la mitad de la población la esté pasando mal. No puede pasar en democracia que la policía te reprima, no puede pasar en democracia que la policía te dispare sin saber si una persona es culpable o inocente, no puede pasar que te lleven detenido, no puede pasar que haya torturas en las cárceles o en las comisarías, no puede pasar que te desaparezcan como pasó con Santiago Maldonado, no pueden pasar muchas cosas que están pasando y que pasan porque todavía tenemos que seguir luchando y peleando para que no pasen. Porque cuando hicimos la gran cantidad de manifestaciones con Santiago Maldonado, el cuerpo de Santiago Maldonado apareció. Porque cuando uno se moviliza, cuando uno participa, se pueden lograr las cosas que uno quiere. Lamentablemente estamos hablando de cosas que no queremos que pasen más en Argentina. No queremos que haya más muertos, no queremos que haya más tortura. No queremos eso porque justamente nosotros lo sufrimos, somos familiares de esas personas que sufrieron eso y no queremos que pase más. Ese es el famoso nunca más. El famoso nunca más es que no vuelva a pasar más esto ni en democracia y obviamente no queremos nunca más una dictadura. Quedan muchas deudas pendientes. Ahora dentro de poco se cumplen 40 años de Malvinas. Ustedes saben que es una fecha muy importante para los argentinos y las argentinas, el 2 de abril. El reclamo ese sostenido del pueblo argentino en la soberanía por Malvinas, nuestras islas son argentinas, pero también fíjense ustedes qué paralelismo, porque las Malvinas también fueron la dictadura. Las Malvinas fueron un hecho que los dictadores trataron de imponer, una guerra innecesaria para tratar de tener una adhesión de la sociedad que estaban perdiendo, una adhesión que se iba desvaneciendo. Y las Malvinas también tuvieron soldados conscriptos colimbas que los mandaron al muere, a la guerra, mientras los altos cargos, los que comandaban, los que formaban parte del ejército, de la marina, la fuerza aérea, muchos de ellos se rindieron sin tirar un solo tiro. Ahí está nuevamente el caso de Astiz, una persona que se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo, que desapareció a ellas, que torturó, secuestró a nuestros padres y que después, cuando fue a la guerra de Malvinas, se rindió sin tirar un solo tiro y hay una foto que lo demuestra firmando un acuerdo rindiéndose.
ahí están. Y ahí están. ¿Saben qué les hicieron a los soldados en Malvinas? Los estaqueaban ante el frío. Fíjense que ustedes ahí hace mucho frío, llovía, estaban congelados, los torturaban, no les daban comida. Todo eso que hicieron con los soldados conscriptos es lo mismo que anteriormente, y sacando las diferencias, habían hecho con nuestros padres, porque eran los mismos militares los que fueron a la guerra. Bueno, ese es uno de los reclamos. Hay un juicio pendiente por torturas a los excombatientes de Malvinas, que hoy estamos apoyando y queremos que sean citados a declarar y sean condenados los responsables de estos hechos. Fíjense todas las cosas que tienen que ver con todo. A veces uno no las hila, pero todo tiene que ver con todo. Nuestros padres están desaparecidos porque eran militantes y porque peleaban por un proyecto de país distinto a la dictadura. No están desaparecidos porque eran buenos, no, están desaparecidos también porque eran buenos, pero por un montón de cosas más, y principalmente porque se opusieron a un plan económico que llevó a la miseria al país. Para terminar, me parece importante convocarlos a este jueves. Es un jueves para nosotros muy importante porque después de 2 años volvemos a marchar. Hubo 2 años que por primera vez no pudimos marchar en la Plaza de Mayo. Este jueves a las 2 de la tarde, acompañar a los organismos de derechos humanos a marchar. Sabemos que es un día muy significativo. Nos preguntamos también por qué los 24 de marzo siguen siendo las fechas que más convocan a los argentinos y a las argentinas. Siguen siendo las fechas más convocantes en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. La fecha que más se moviliza la sociedad. Algo tenemos que preguntarnos por qué sucede, ¿no? ¿Por qué a 46 años, después de tanto tiempo, sigue siendo tan importante? Bueno, ojalá que siga siendo importante muchos años más, pero para nosotros, imagínense, lo vivimos con mucha alegría, porque pudimos refuncionalizar ese 24 de marzo, que en un momento era una fecha trágica, a que hoy sea una fecha de alegría en el sentido de poder demostrar que seguimos de pie, que seguimos caminando, y que sobre todo, después de haberle contado nuestra historia, después de haber escuchado las anteriores historias y que van a escuchar la historia de Lita, que puedan darse cuenta que cuando uno está triste, cuando uno está mal, cuando uno piensa que está todo mal, piensen en la historia de ellas, que salieron adelante aún en los peores momentos, aún en dictadura, sin una experiencia política previa, y siguieron adelante durante muchos años más para ver cómo se hacían realidad sus sueños. Por eso, como decimos muchas veces, tuvimos que conjugar un verbo que nosotros decíamos en Hijos, que lo imposible solo tarda un poco más, y volverlo a conjugar a decir que lo imposible solo tardó un poco más. Muchas gracias. Gracias, compañero Charlie. Bueno, ahora va a hablar la héroe en este lío. La más joven, la que tiene más fuerza que todos nosotros juntos. Lita Boitano. Compañeras, compañeros, no me levanto porque hace frío, parado y hasta la más frío. Pero la verdad, el paneo que se oyó, seguramente mucho mejor que lo que yo pueda decir, es tan histórico desde que empezó Roberto a contarlo, que realmente me siento muy orgullosa de estar en esta mesa, de agradecerle a Graciela, que siempre le decía yo Susana en lugar de Graciela. Soy Graciela, no Susana. Pero realmente en un lugar que antes, mucho antes de la biblioteca, estaba la residencia presidencial. Y a veces algunos canales, cuando quieren darle contuti al peronismo, dicen la residencia de Perón y Eva Perón. No, era la residencia de cualquiera de los presidentes que estuvo antes, porque allí estuvo, cuando yo era chica, yo empecé el secundario, antes mejor dicho, la primaria, con Ortiz y con Castillo, conservadores a muerte. Y el barrio este es muy especial. A pesar de eso,
también fue atacado. Heli Oves tiene como muestra la fusiladora. Por favor, no digamos por lo menos nosotros más la Libertadora, sino después de todo lo que contó Roberto, vino la fusiladora con Rojas y Aramburu. Y de ahí, el único gobierno que tuvimos desde ahí hasta el 83, con Alfonsín, fue el de Ilia. Los demás, todos golpes de Estado. Todos golpes de Estado, de un día para otro. Hubo levantamiento también en el 51, en el cual participó un pariente mío, porque cuando Tati también habla de su familia, yo también tenía un primo comandante de aviación naval. Así que en el 51, ya que eran jovencitos, ya en el 51 querían matar a Perón. Así que para mí toda la historia de Roberto que contaba me emociona mucho, porque yo digo, porque yo me pregunté siempre, ¿por qué yo soy peronista teniendo toda una familia de inmigrantes italianos de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda? Porque yo voy a cumplir 91, así que tiene razón. El 20 de julio cumplo 91. Soy la más chica entre Estela, Tati y yo. Es para reírnos realmente. La más chica. Bueno, ¿por qué yo soy peronista? Empecé el secundario con el primer gobierno de Perón. Y yo digo, porque si no tenía nadie peronista alrededor, sino que todavía la guerra terminó en el 44, compañeras y compañeros. Así que los inmigrantes de la primera y de la segunda que hablaban primero un peronismo que los italianos nunca lo entendieron, porque para los que no eran fascistas, Perón era fascista, y para los fascistas tenían acá diarios especiales, también especiales. Digo especiales porque el diario La Época y otros que eran los que contaban todos los avances de la guerra. Y yo, siendo jovencita, chica, puber empecé la escuela secundaria, pero antes yo vivía en un pasaje desde los 8 años en Caballito, frente al Parque Rivadavia, que era un pasaje privado, Bernasconi, y allí vivía Antonio Berni, por ejemplo. Había una biblioteca popular adelante, después venía la casa de Antonio Berni, después la de los Bernasconi, había alemanes, había ingleses. Bueno, yo fui a vivir con mi padre y mi madre a ese pasaje. Así que la Segunda Guerra, la viví en pleno allí. Los alemanes y austríacos tenían los mapas donde marcaban el avance. Berni tenía una cruz de Lorena en el patio porque su mujer, bueno, en este momento se me borró el nombre, era francesa, su primer mujer, y su hija Lili. Así que imagínense la mezcla, cuando entraron a París, la gran fiesta, y le tiraron una bomba de alquitrán, los hijos argentinos de los alemanes nazis. Entonces me crié, además la propia familia mía, que recibía cartas de Italia, donde algunos morían, abuelos morían de muerte natural,
y otros, por ejemplo, a la vanguardia, hablo de la segunda, a la vanguardia la entrada a Rusia, porque el eje era Italia, Alemania, Japón. Todo eso también hay que conocer, porque cuando ahora se habla de guerra, la guerra Rusia-Ucrania, a mí me hace acordar, porque nosotros la vivimos desde acá, por lo tanto era nada más que información de diario o de cartas que mandaban los parientes censuradas. Me acuerdo perfecto cartas que recibía mi mamá y con rayas negras tapando donde había nombres. Así que eso fue mi formación de chica, que no tenía que ver al principio con el peronismo, pero cuando empecé la escuela secundaria y yo sentí, yo creo, sin darme cuenta, sin que nadie me diga nada y sin leer nada en ese momento, yo creo que fue un problema de clase que lo sentí en mí, porque mi papá era obrero de la construcción, mi mamá también lo ayudaba haciendo algunos trabajos en las casas de ese pasaje, porque yo digo mi papá y no era mi papá biológico, mi papá biológico murió cuando yo era muy chiquita, o sea que en parte las desapariciones de mi vida de otra manera las tengo desde muy principio, porque yo no me acuerdo absolutamente de mi padre biológico, pero el segundo marido de mi mamá, cuando fuimos a vivir a ese pasaje, italiano, obrero, ya cuando yo tenía 10 años más o menos, me decía cómo cada oficio tenía su nacionalidad. Los italianos, sobre todo los del norte, porque los míos son de la parte cerca de Venecia, muy fascistas, todavía ahora toda esa zona del Véneto, todo eso hay que saber por qué Europa puede ir para un lado, para el otro, porque cada país tiene un fascismo cada vez más importante, desgraciadamente, en el número, en casi todos los países de Europa. Y me decía mi papá, los italianos, bueno, somos los que hacemos el mosaico y todo eso, mármol, en las obras en construcción. Los polacos, el parqué, los pisos de madera, parqué verdadero. Y los peones son los negros argentinos, nuestros morochos, y los borrachos paraguayos. Eso me lo decía, pero como un obrero más, porque laburaba no 8 horas, laburaba como 12 o 13 horas por día. Sin embargo, yo, sintiéndome argentina, digo, parezco Rimoldi Fraga hasta la muerte, pero también contenta de ser hijo de italianos, porque era blanca. La puta digo, eso me dio bronca siempre cuando empecé a entender. Porque el racismo existió siempre, y inclusive entre la clase laburante. Porque cuando yo empecé, vuelvo a repetir, con el primer gobierno de Perón y creyendo que la tenía más o menos clara, yo hice comercial número 2 Antonio Bermejo, Callao 628, y teníamos el Carlos Pellegrini, que era laica o libre, era una lucha también entre los colegios que enseñaban religión y los que no, y toda esa lucha, teníamos todos los profesores en contra del peronismo. Una sola profesora de 13 materias
peronista, que además, como iba a verla siempre donde estaba Evita, porque lo conseguía o para el Colón o lo que fuere, conseguía cómo verla y nos contaba cómo estaba vestida, la ropa, qué sé yo, y en ese momento también a nosotros, los profesores trataban de meternos en la cabeza una crítica profunda, no tan profunda, así, digamos, bajando línea, pero sí en contra de Eva Perón por los trajes, las joyas, y eso, ¿saben? Y lo digo porque yo también lo sentí. Porque yo peronista de Perón, decía yo. Pero lo de Eva me parecía, era como al lado de la cartera de Vuitton de Cristina, que la tuvieron loca por la cartera de Vuitton. La verdad que Eva Perón era un ángel vestido preciosamente. Y pasaron tantos años hasta que yo escuché en la Embajada Argentina ante la Santa Sede, en una exposición en el 2015, y allí había un video, lo estaban pasando, un video de Eva Perón atendiendo a un embajador, no me pregunten quién ni de qué país, y me quedé enloquecida escuchando a esa Evita, que todavía estaba sana, a esa Evita, cómo le hablaba a ese embajador, con qué clase, con qué verborragia, con qué tranquilidad, porque uno conocía a la Evita en el balcón, pero y yo decía, Dios mío, qué vergüenza me da a mí que uno hubiera sentido que el peronismo era nada más que Perón. No, era Perón con Eva y era Eva con Perón. Bueno, todo eso que me fue formando y que como peronista, porque además me gustaría que supieran, aunque me marcan que tengo que terminar, pero me gustaría que supieran los jóvenes que uno revienta de bronca cuando decís no tenemos la Marina Mercante, no tenemos ferrocarriles, y nosotros la escuela la hicimos con un mapa de la Argentina lleno de torres de petróleo, con una red ferroviaria, que a pesar de que la habían hecho los ingleses, ya era nuestra, que era de las primeras de América Latina. Un subterráneo también de los primeros de América Latina. Un montón de gas, petróleo es lo que decía, y que después, con los años y los años y los años, y como peronista que lo voté la primera vez a Menem, y que estoy arrepentida, y hay que decirlo, porque ahora parece que nadie lo hubiera votado, porque nadie dice, yo también voté a Menem. Pero la única vergüenza que me daba eran las patillas de Menem. Pero como peronista, o sea, realmente tenemos que pensar cómo se van repitiendo las cosas. Cómo se van repitiendo. Entonces, en este momento, con una guerra que Dios quiera que termine pronto, porque ya los coletazos los tenemos y creo que no hay que ser inteligente ni tener mucho celular, nada, sino escuchar. Escuchar. Yo no uso toda esa tecnología, que la respeto sin lugar a dudas, pero que cada vez nos separa más,
A eso la pandemia lo aumentó más y más y más, y los psicólogos dicen que todavía ni siquiera tenemos idea de los rastros que va a dejar ese enfriamiento de los afectos. Entonces, en este momento, donde yo le digo en serio, desde que era chica, pensando en un montón de cosas, pensando en la lucha de mis hijos, que son parte de los 30.000, pensando en que para muchos, cuando uno habla del peronismo, piensan que es el Perón de los 70, y no. El Perón de los 70 lo trajimos con el Perón Vuelve, pero no era el Perón de todo lo que Roberto decía. Era un Perón que estaba muy bien de su cabeza, pero estaba muy enfermo, tenía esos monstruos de López Rega y diría también, por lo menos para mí, a Isabel al lado, y todos los compañeros que nos llevaban y nos traían documentos también para denunciar en el exterior el avasallamiento a los derechos humanos. Nos decían, uno de los padres de familiares, que Teobaldo Altamiranda era correo de Perón y nos traía documentos y llevaba denuncias. Pero cuando hablaban de política con Perón le decía, no me diga cosas que no tienen que escuchar Lópezito e Isabel. Entonces, compañeras y compañeros, también pensemos, estudiemos, estudien, porque por lo que yo sé de nuestros hijos y familiares en general que ya no están, ellos estudiaban, trabajaban y militaban, o eran laburantes, o trabajaban en las fábricas. Entonces, hay que hacer todo eso, ¿no? Con el celular no se puede hacer todo eso. Y es muy importante hablar. Yo los tengo locos a la generación que quedan vivos, gracias a Dios, como Roberto y todo. A Roberto no hace falta que se lo diga, pero a muchos sí, que han pasado por campos o no, que han estado presos y que están liberados y que no hablan, no contaban, porque como están vivos, por respeto a los que no están, no querían hablar. Y sí, y tienen que hablar, y tienen que contar también lo que sufrieron en la tortura, todo, para que uno sepa discernir, para que se le meta bien, que no tiene, que nunca más. Hay que escuchar, porque con la lectura es fantástica, pero contado por las víctimas es muy fuerte. Y en este momento, especialmente, y lo digo bueno, soy católica y creyente, no soy chupacirio, pero le pido a Francisco, y con el Dios en el que yo creo, y en Francisco ahora, porque como es peronista, le pido de todo, realmente que me deje vivir estos años, pero para ver cómo todos, porque nosotros, como contaban antes, es porque todo el trabajo fue colectivo, ¿no? Porque estábamos juntas, porque yo no sabía dónde ir cuando desapareció mi hijo. A la comisaría de 2 cuadras de mi casa fui, y adentro de la comisaría me di cuenta cómo los oficiales jovencitos estaban vestidos igual que cualquier estudiante de la facultad, con los pantalones, con los jeans, con las camisas, con el pelo largo, y los sárpicos estaban en todas las comisarías. Entonces, la verdad, pido que
que la guerra termine, que el 24 estemos todos en la plaza, lo más fuertes posibles, porque es un momento muy complicado, muy complejo, diría, muy complejo. Por lo tanto, para poder no perder nada de lo que empezamos a tener con Néstor y Cristina y con Alberto y el gobierno después del macrismo, por favor, el hecho de solamente pensar que en el 23 tengamos otra vez al macrismo, creo que tenemos que hacer esfuerzos tan grandes de ser mejores personas, de tratar de salir de todo esto con mucha fuerza, exigiendo, por supuesto, exigiendo penalidad. Ayer escuchaba a un padre que llamó por teléfono a un programa que ni me acuerdo y decía, yo los quiero ver al responsable máximo, nacido en unos pueblos mafiosos, o sea que sabemos bien a quién me refiero, el Macri, porque así es el apellido en Italia, realmente preso. Y es verdad, uno querría. Nosotros también queríamos a todos los milicos presos enseguida, pero ya lo vamos a poner a estos también. Pero para eso, hacer, no sé ya qué decir qué hacer, pero lo que yo no querría, no quiero y espero que no pase, es que todos los que están arriba, porque también Horacio González, en este caso acá, y todos los que no están, los 30.000 que no están, los presos políticos que murieron en la tortura, los presos políticos en este momento, hablo de los de la dictadura, que tuvimos más de 10.000 presos políticos y miles de asesinados. La libertad, por supuesto, de los presos políticos que tenemos ahora y a la cabeza Milagros. Todos los que no están nos van a pasar factura. Y ojalá que nos pasen factura si no nos comportamos como debemos y si no ganamos. Así que por favor, mis tesoros, toda la confianza para la lucha colectiva. Gracias, Mirta. Bueno, tiene la posibilidad, la hermosa posibilidad, que quienes están escuchando a estas grandes quieran hacer una pregunta, quieran decir algo. El micrófono para ofrecérselo a quien quiera participar haciendo alguno de los chicos, los profes, se anima a alguno o preguntar o decir lo que tengan ganas. Levanten la mano, como en la escuela, a ver. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? Se están pasando la pelota uno a otro, chicos. A ver. Última vez, pregunto, ¿quién tiene ganas de decir algo? Bueno, vamos a hacer... Ah, acá tenemos un compañero.
Hola, buenas tardes. Bueno, soy Pacho Reidó. Gracias, Graciela, por esta invitación acá. Les quiero agradecer a ese panel maravilloso, a Lita, que nos conocemos de la Iglesia de Santa Cruz hace un montón, y invitarlos a ustedes a ser partícipes de este 24. Como decía Charlie, es necesaria la participación. Yo soy un sobreviviente de un centro clandestino de detención en la ciudad de Rosario, y la memoria para nosotros es muy importante. Hacer memoria por nuestros compañeros. Nosotros tuvimos la obligación moral y ética de prestar testimonio en cada uno de los juicios de lesa humanidad, y es por eso que fueron condenados los genocidas. Estoy orgulloso de mis compañeros, orgulloso de todos ellos. Y habían hecho hincapié fundamentalmente en lo que era la organización, acá los compañeros que pusieron. Y les puedo asegurar que es así. Nosotros hemos sobrevivido y hemos podido llegar adelante en nuestra vida por haber ayudados unos con otros en esas situaciones extremas en las que nos tocó vivir. Y yo el mensaje que siempre le dejo a los chicos cuando recorro escuelas para contarles de mi experiencia y de la experiencia de mis compañeros es justamente eso: organizarse, participar, ser integrantes de una sociedad y partícipes necesarios de esa sociedad. Nadie va a construir nada si no es con nosotros. Nosotros tenemos que estar allí presentes. Si no somos nosotros los partícipes necesarios en esa construcción, van a hacer con nosotros lo que quieran. Yo les pido eso: participen. Han caído 30.000 compañeros. Están presentes en cada instante de mi vida. Y les pido que esa memoria que hoy hacemos acá sea lo importante y necesario para llevar adelante nuestras vidas. Esto nunca más tiene que volver a suceder en nuestro país. Nadie debe sufrir lo que hemos sufrido. Lo que sí les pido es compromiso, en lo que sea, pero participen en forma organizada. Nosotros hemos sobrevivido porque nos hemos apoyado uno con otros. Si no, yo no estaría acá. Estaría loco o muerto. Me tocó estar en una de las prisiones más espantosas, a donde estábamos encerrados las 24 horas y estábamos prohibidos hablar. Y todo eso que teníamos prohibido lo hicimos. Lo hicimos a partir de la solidaridad con nosotros mismos. Hemos llegado a superar y a ganar esa batalla, esa resistencia que nosotros pusimos a la dictadura. Les pido eso, participación, nada más que eso. Muchísimas gracias. Veces con respecto al barrio de Lugano, que vos escuchaste en tu casa, ¿sí? Que por lo menos hay 5 personas desaparecidas que vivían en Lugano y se encontraron solamente 2. Eso sí que podés comentarles poquito a los chicos, porque realmente seguimos buscando a 300 nietos, ¿sí? Y quizás alguno está dentro de la familia, quizás sea vecino en Lugano, ¿eh? Eso, nada más si podés contar eso. Sí, bueno, ahí les conté que yo aparecí en lugar 1 y 2, en el edificio 2, ahí frente a la comisaría. Éramos 2 bebés apropiados, vos viste en el 2 también. Éramos 2 bebés apropiados, ¿del 1? 2 bebés, María Sol, que era yo antes, César, que era el hijo de la señora que trabajaba en casa. Las abuelas me encuentran, César tiene dudas sobre su identidad, se acerca a abuelas y se confirma que no era César Castillo, sino que era Horacio Pietragala Corti, que es el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación. Cuando mi apropiador, cuando aparezco,
los nietos aparecemos porque hay un banco nacional de datos genéticos, un banco de sangre donde está la sangre de mis abuelos que ya habían fallecido y de mis tíos, y se hace el cruce con mi sangre. Cuando aparezco, Tetzlaff, que era mi apropiador, me confirma que fue el jefe del operativo, que mis papás los asesinan, pero además me dice que nosotros llegamos a ser 5 en el barrio. 5 bebés hijos de desaparecidos. Cuando se entregan los edificios, chicos, chicas, hace muchos años, cuando yo era una beba, antes, al principio había muchas personas de las fuerzas, después se fueron yendo. Los que son del barrio saben, las torres altas eran de los policías. Bueno, en ese tiempo, por lo que Germán me dice, fuimos 5 bebés. Solo aparecimos 2. Así que hay 3 bebés, ya hoy hombres y mujeres, que quizás siguen en el barrio, que quizás lo visitan, que quizás tienen familia ahí y que quizás ni siquiera tienen dudas, como me pasaba a mí, de que su familia los está buscando. Y esos hombres y mujeres, esos bebés, también ya tienen hijos que más o menos tienen la edad de ustedes. Por eso es tan importante seguir trabajando por la memoria. Ahí ustedes van a exponer ahora en el Olimpo, ¿no? ¿En Lola? Bien. Inauguran el viernes. Bueno, felices de su compromiso y la verdad es que nos gustaría muchísimo este jueves a las madres, a las abuelas, a los hijos, a los nietos y a todos los familiares, a todos los que trabajamos por la memoria, chicos, chicas, la verdad que nos gustaría muchísimo que este jueves podamos ver la bandera del Lola marchando, acompañándonos en el reclamo de memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. Bueno, la única manera de terminar esta juntada hermosa, y lo hacemos siempre, lo hacen siempre las madres, que son nuestro faro, las madres, las abuelas, los familiares. Nosotros vamos a mencionar y vamos a hacer el grito por nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. Ahora y siempre, por los más de 10.000 presos políticos, que hay muchos muertos allí, y por los de Malvinas, por los miles de asesinados, por la libertad, y por los que no están. Acordémonos, habló de la memoria, verdad y justicia. Presente para todos los que no están y respondamos con el corazón y la cabeza, el corazón y la cabeza, porque hay que realmente... Tenemos un país que es una maravilla, compañeras y compañeros, tenemos un país que es una maravilla. Entonces, ayudemos a los gobernantes, ayudemos, exijamos, pero estemos presentes. Y para estar presentes hay que ir a los lugares donde hay que estar presentes. Gracias a todos. ¡Viva la democracia! ¡Viva!